Quiero testificar cómo fue que conocí a Cristo. Después de terminar 7 niveles de formación en el satanismo, cuando nunca soñé ser evangélico, ni mucho menos predicador del evangelio. Cuando yo veía a un evangélico me daban náuseas, me daban deseos de vomitar, me daba asco. Hasta que me mandaron a matar a un predicador, a una campaña como esta, como parte de los rituales del satanismo. En mi pueblo se dio una campaña evangelística. Cada noche había milagros, señales, prodigios operados por el Señor Jesucristo en la campaña. Lo oíamos por lo que la gente testificaba. Mas de la casa de mi padre nadie quiso asistir a un culto de campaña. A las varias noches de campaña, uno de los 9 estudiantes que teníamos en el círculo, teníamos 9 estudiantes en formación. El profesor me había encomendado instruir a aquellos muchachos, tal como años antes él me había instruido a mí. Y uno de aquellos 9 muchachos vino de curioso a la campaña, tratando de convencerse por sí mismo si era verdad que en la iglesia evangélica había poder sobrenatural. Denle ese aplauso al Señor Jesús. ¡Aleluya! Eso fue la noche de un 14 de agosto. Dice la iglesia que esa noche el poder de Dios se dejó sentir de tal manera que muchos sintieron hasta un rocío caer sobre sus cuerpos. Dicen que el culto de campaña terminó a las 2 de la madrugada y la gente iba suelta en llanto a sus casas. Que no hubo amigo presente que no viniera aceptando a Cristo, entre los cuales vino aceptando al Señor aquel muchacho que tenía 1 año de ser nuestro alumno en el círculo satánico. Ese aplauso sea para el Señor Jesús. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. No me di cuenta de lo que pasó la noche del 14 con aquel muchacho que era nuestro alumno. Fue hasta un día después, el día 15. Antes de las 6 de la mañana aún no me levantaba de dormir, cuando el profesor Frontera, a través de sus poderes, facultades y disciplinas ultradimensionales, inició un proceso de liberación del consciente al campo astral. Y cuando yo sentí que era llamado a una experiencia de carácter astral, inmediatamente preparé el terreno, circulé mi vida y distancié mi alma. En el satanismo se practica mucho las experiencias astrales. Y en el momento que mi alma sale del cuerpo, el profesor me dijo: los protestantes nos quitaron a uno de los estudiantes anoche. Y lo peor, dijo él, no podemos hacer nada. Eso se me quedó aquí. Dale ese aplauso a Jesús. Dale ese aplauso a Cristo. ¿Cuántos creemos que hay poder sin igual en el Cristo de Nazaret? Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, amado Señor. Entonces me dijo el profesor: hagamos ayuno extraordinario y bloqueemos la campaña de los protestantes. Ni un culto más en esta ciudad. Todo el 15 de agosto estuvimos en ayuno extraordinario a los demonios. Queríamos que algo tenía que pasar, mas la campaña evangélica no seguía. Como a las 5 de la tarde de ese mismo día, estando en ayuno, el profesor vuelve a llamarme a otra experiencia de carácter astral. Entonces, nunca olvido cuando me dijo: ve a la campaña y matas al predicador.
Me lo dijo 3 veces. Uno de los niveles de formación en el satanismo está enfocado a la disciplina de las fuerzas hipnóticas. El profesor traía un perro a clase, se le quedaba viendo y en 5 segundos el perro caía muerto, vomitando sangre, sin que nadie lo tocara. Romper cristales, levantar objetos con la facultad hipnótica supuestamente. Me dijo el profesor, ve a la campaña y matas al predicador. Cuando yo vuelvo de la experiencia astral en mi consciente, mi piel está eriza. Reparé en el capítulo 28, artículo 3 del manual de ocultismo: no te metas con los protestantes. Mas yo lo había interpretado solamente desde el punto de vista sexual. Y dije, en este caso no voy para aplicarle magia a una muchacha, a una señorita, a una mujer protestante. No hay intenciones de inmoralidad de por medio. En la ciudad había unido cientos de parejas por el poder de la magia. Y también dije, si el profesor me envía, él sabe por qué lo hace. Y me vine al templo donde estaba la campaña, en ayuno a Satanás. Después de pasar un río, una pendiente, al finalizar la pendiente, ahí está el templo. Cuando yo vengo a mitad de la pendiente y levanto la mirada hacia arriba, en la puerta del templo estaba el pastor de la iglesia. Cuando el pastor me vio, como que lo mandaron corriendo a encontrarme. Y fue el pastor a mi encuentro. Cuando el pastor me encontró, venía suelto en llanto. Habían lágrimas corriendo por sus mejillas. El pastor extendió su brazo sobre mi hombro y llorando me decía, joven, tú no vienes porque quieres, es Dios quien te trae. Dios quiere tratar con tu vida. Dios quiere liberarte. Aleluya. Recuerdo, no soportaba el brazo del pastor. Yo sentía que el brazo del pastor pesaba más de 200 kilos. Mas no le respondí una palabra. Pero en mi corazón decía, ay, pastorcito, si supiera la que te va a pasar esta noche. Que estaba seguro de lograr mi propósito. 7 niveles de formación en el satanismo. Cuando entramos al templo, el culto aún no había dado inicio. Las bancas estaban bastante vacías. Me vine a sentar a la primera fila de adelante para agarrar lo más cerca posible al predicador. De pronto llega un pastor con su iglesia y otro pastor y otra iglesia y se fue llenando aquel templo. A tal grado que ya no cabía una persona más en el templo. Llenaron hasta los pasillos. Pastores con sus iglesias se quedaron afuera y a través de las ventanas veían lo que pasaba dentro. El templo tenía una entrada principal allá, 2 salidas laterales, pero aquí adelante era encerrado, no había por dónde salir. Entonces me di cuenta que había quedado acorralado en medio de aquella multitud de creyentes lavados en la sangre de Cristo. Al Señor sea la gloria. Aleluya. Algo que nunca olvido cuando comenzó aquel culto, hermano. Por momentos a mí me parecía estar en una reunión de gente loca. Mucha gente danzaba, otros lloraban, otros hablaban lenguas que yo nunca en mi vida había oído hablar. Mientras tanto sentía correntada de un poder dulce, glorioso, poderoso, que nunca antes en mi vida había sentido. ¿Cuántos creemos que el poder de Dios es real en la vida de la iglesia? El poder de Dios se estaba moviendo. Recuerdo que le pregunté a un joven que estaba a mi lado y le dije, ¿quién es el hombre que predica? Ah, me dijo, el evangelista es el hermano Pablo Rosales, allá está arrodillado, mire.
En una esquina así estaba el evangelista arrodillado. Llegó el momento cuando el pastor Jiménez llamó al evangelista para que ministrara. Nunca olvido ese momento. El evangelista Pablo Rosales venía llorando. Y cuando tomó el micrófono dijo: hermanos, mientras yo estaba de rodillas, el Señor me ha dicho que aquí hay demonios esta noche. Hay espíritus de demonios tratando de perturbar. La iglesia, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a llorar y a clamar la sangre de Cristo. Y yo comencé a desesperar ahí. Quería irme, mas no había por dónde salir. De pronto terminaron de orar y entonces el evangelista abrió la Biblia para leer el texto en base al cual iba a predicar el mensaje de esa noche. En el momento que él inició la lectura del texto, yo lo tengo a menos de 3 metros, entonces inicié un máximo nivel de concentración, invocación y aplicación contra él. Difícilmente hay un humano capaz de soportarlo. Yo ya me imaginaba que aquel hombre se desplomaba. Casi escuchaba que hablaba locuras, contradicciones o incoherencias. Lo extraño es que el hermano evangelista estaba firme leyendo la palabra de Dios. Aleluya. Entonces hice el segundo intento. Y él está firme leyendo la palabra. Metí mi mano al bolsillo izquierdo. Todo satanista carga sus conjuraciones, sus pactos en el bolsillo izquierdo. En la filosofía satánica es determinantemente prohibido cargar algo en la parte derecha de tu cuerpo. Es determinantemente prohibido traer un tatuaje en la parte derecha. Es determinantemente prohibido dar sangre de la parte derecha. Omito detalles. Yo cargaba mis conjuraciones acá y apretadas al máximo hice el tercer intento contra el predicador, pero ni el primero, ni el segundo, ni el tercero funcionó. Aquel hombre comenzó a predicar con unción, con poder, con autoridad, el mensaje del evangelio esa noche. Dele ese aplauso a Jesús, hermano. Dele ese aplauso al Cristo de la gloria. Yo me quedé confundido, me hacía 1000 preguntas. Decía: ¿qué pasa con ese hombre? Como que fuera de hierro, como que fuera de acero. He ahí el poder de la sangre de Cristo. He ahí la cobertura de la sangre de Jesús. Si la sangre de Cristo te cubre, no hay diablo que pueda tocarte. No hay hechicero que pueda dañarte. Dale ese aplauso a Jesús, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Y el día que un demonio intente tocarte, se quema en la sangre de Cristo que está en nosotros. Porque esa sangre fluye en nosotros. Esa sangre nos cubre de pies a cabeza. Hay poder en la sangre de Jesús. Aleluya, Señor. Me quedé frustrado haciendo 1000 preguntas. De pronto el evangelista cerró la Biblia y dijo: hermanos, no puedo predicar, estoy luchando contra el mismo Dios. Me hace sentir el Señor que no prediqué, porque esta noche Dios ata demonios y los echa fuera de aquí. A Dios sea la gloria. Jesús no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús está aquí. Dale ese aplauso al Señor. Puedo sentir su gloria, puedo sentir su poder. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Recibe la alabanza. Entonces la iglesia se puso en pie y en todas partes de aquel templo había gente llorando. Y mucha gente comenzó a venir al altar. Personas que aceptaban a Cristo por primera vez. Personas que reconciliaban con el Señor. Enfermos, hermanos, salían de todas partes. Entonces los encargados de liderazgo de la iglesia comenzaron a apartar todos los asientos de adelante.
dando lugar a la gente que venía aceptando, reconciliando y pidiendo sanidad de sus cuerpos. La multitud que venía de atrás hacia el altar me vino empujando así, mira, y me trajeron frente a frente con el siervo de Dios. Dios siempre actúa por senderos correctos. Los caminos de Dios son perfectos. ¡Aleluya! Te digo, casi nunca he vuelto a ver ni a oír a un predicador tan duro como era el hermano Pablo Rosales para predicar. Este hombre en sus prédicas trataba aún de perros a la gente sin Cristo. Y esa noche llorando dijo: no quiero ningún curioso que se quede orando con los ojos abiertos. Dios va a echar fuera demonios de aquí, y el que esté de curioso te puedes regresar endemoniado a tu casa, dijo él. Y el que no cierre los ojos, dijo, le meto todo el dedo en los ojos. Y lo dijo con autoridad. Yo estaba frente a él, mas Dios es testigo, no cerré mis ojos. Cuando todos comenzaron a orar, me quedé en esta posición, concentrado al máximo al piso del templo, jugándome uno de los 3 misterios del infierno. Cuando todos comenzaron a orar, me quedé en esta posición, concentrado al máximo al piso del templo, jugándome uno de los 3 misterios del infierno. Cualquier estudiante del satanismo sabe lo que esto significa: la cruz invertida en la columna de un satanista, acompañado de un ritual de memoria. Y comienzo a jugarme uno de los 3 misterios. Yo no hallaba más que hacer en el altar de la iglesia, por lo tanto comencé a invocarlo para que me sacara de ahí. Cuando uno lo forma en el satanismo, le dicen: nunca juegues con estas cosas. Estas son las últimas 3 cartas por tirarse a la mesa. Solo que estés quemándote al fuego, invócalo. Yo no hallaba más que hacer y lo invoqué. Y en el momento que estoy concentrado al máximo, comienzo a sentir que caían gotas de agua sobre mi cuerpo. Levanté la vista a ver si había lluvia, mas no había lluvia. Yo no sabía de dónde salían las gotas de agua, pero seguían cayendo. De pronto aquellas gotas de agua se convierten como en gotas de fuego. Y comencé a sentir un fuego inexplicable que comenzó a bajar por todo mi cuerpo. El fuego de Dios, el poder real de Dios. Entonces sí, sin que nadie me lo pidiera, cerré los ojos y bajé la cabeza ya con mis ojos cerrados. Alguien puso su mano sobre mi hombro, pero hermano, aquella mano como que tenía corriente de alto voltaje. Cuando me tocaron, mi cuerpo se estremeció de pies a cabeza, y aquel poder corría, aquel poder fluía, aquel fuego de Dios era irresistible. Tan irresistible fue aquel poder que me tumbó al piso y caí sobre mis rodillas, hermano. Entonces la lengua se me hizo un nudo y comencé a hablar lenguas que nunca antes había hablado. El Espíritu de Dios, el poder de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya al Señor. Cuando volví en mí de aquella experiencia, solo yo había quedado en el altar. El pastor Jiménez bajó, me dio la mano y me dijo: joven, levántese, deme su nombre, y usted aceptó a Cristo. Y le dije: no, Señor, yo no he aceptado a nadie. Y me fui rebelde sin querer reconocerlo. Mas el Señor ya había hecho la obra en mi corazón. Desde que salí del templo, yo salí con un dolor, un quebranto, una consternación. Me hacen falta palabras para explicar lo que sentía, como si llevaba heridas en mi corazón. Toda la noche no pude dormir. El siguiente día le dijeron a mi padre: su hijo se hizo evangélico anoche. La gente había visto a través de las ventanas lo que Dios había hecho con mi vida.
Mi papá dijo, gracias a Dios se convirtió ese demonio. Y yo le dije, no he aceptado a nadie, mas solo Dios y yo sabíamos lo que había aquí. Mira, todo el 16 de agosto consternado. El 17 tenía que estar en un ritual de sangre junto al profesor. Por primera vez fallé. El 18 de agosto, como a las 10 de la mañana, estoy en una inmensa propiedad de mi padre. Allí escuché una penetrante y poderosa voz que me dijo, regresa esta noche a la campaña. Volví a ver a todos lados, mas no había nadie. Creo en la voz audible de mi Dios. ¿Cuántos creemos que Dios puede hablarte al oído? Jesús es real. Dios es real. Dios es real. Dios es real. Si lo crees, dale ese aplauso de alabanza. Aleluya. Ese 18 de agosto, sin que nadie me invitara, regresé a la campaña. Ya no vine como enemigo, vine como amigo. Ya no me vine a la primera fila de adelante, me quedé en los últimos asientos de atrás. Cuando el evangelista terminó de predicar, hizo el llamamiento, me levanté con intenciones de irme. Había dado 2, 3 pasos cuando aquel poder que había sentido 3 noches antes cayó nuevamente sobre mi vida. Y ahí me quedé ya sin poder dar un paso más. Comencé a llorar y a llorar y a llorar. Un ancianito me estaba mirando. El anciano se acercó y me dice, joven, tú estás llorando, ¿quieres aceptar a Cristo? Yo no podía hablar, tenía un nudo en la garganta. Solo le indiqué con la cabeza así que aceptaba al Señor. La gloria sea para Dios. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de mi Cristo. Pero hermano, cuando aquel anciano me echó el brazo, yo no podía soltar un paso. Yo sentía que los pies pesaban demasiado, sentía cadenas, ataduras, ligamentos. Yo no podía soltar un paso. Pero aquel anciano a rastras me trajo al altar de la iglesia. Ese 18 de agosto, de rodillas, creí en mi corazón, confesé con mi boca, Jesús es mi Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Ah, hermano. Pero desde la noche que acepté a Cristo, Satanás me declaró una guerra despiadada de muerte. Fue la primera noche que Satanás no me dejó dormir ni un tan solo minuto. Fue una lucha real, constante con demonios. No estoy hablando de pesadillas, de malos sueños. Fue algo real. 3, 5, 7 noches sin dormir un minuto. 10 noches después de haber aceptado a Cristo sin dormir un minuto. Hasta que alguien me dijo, ve a pedirle ayuda al pastor Ricardo Paniagua. Ese pastor, me dijeron, ha predicado en pueblos donde hay muchos brujos. Él podrá ayudarte. Y fui hasta encontrar al pastor Paniagua. Y cuando lo encontré le dije, pastor, vengo a que me ayude. Siéntate, me dijo el pastor Paniagua, ¿qué te pasa? Acepté a Cristo en una campaña hace 10 días y los demonios no me han dejado dormir todas estas noches. Dime la verdad, dice el pastor, ¿tienes alguna oración mal? ¿Has leído algún libro satánico? Le dije, pastor, soy pactado con sangre con Satanás, he cursado 7 niveles de la magia negra, tengo más de 18 libros manchados con sangre. Dios mío, dice el pastor y se rascó la cabeza. ¿Y las oraciones dónde las tienes? Aquí las traigo, pastor. Ahí las andas todavía, yo aquí las cargaba. Y los libros están en casa. Vamos ahora mismo, me entregas todos los libros y todo lo que tengas, porque le voy a prender fuego. Y después que los haya quemado, dijo el pastor, te quedarás conmigo en el altar del templo y no te dejaré ir a casa hasta que Dios te haya libertado. A Dios sea la gloria. ¡Aleluya! Hermano, cuando el pastor dijo que íbamos a traer los libros y los iba a quemar, dije en mi mente, el pastor quemar los libros. Cualquier persona que haya estado involucrada conscientemente en el satanismo
sabe que un libro que ya tenga 5 o 7 conjuraciones con sangre humana, no tan fácil te deshaces de ese libro. Si lo tiras a medianoche a un río, el siguiente día te amanece por sí mismo bajo la almohada de tu cama. Fuimos el pastor, 3 diáconos de la iglesia y yo, éramos 5. Trajimos los libros, las oraciones, todo lo que tenía. El pastor vino al altar, sacó un botecito de aceite y ponía gotitas de aceite y luego tomó cerillos. Y con mis ojos más abiertos que nunca, a ver si se quemaban o no se quemaban. De pronto vi como el fuego comenzó a quemar las páginas de los libros. Pero algo que nunca se me olvida es que 3 de aquellos libros parecían serpientes cuando el fuego comenzó a devorarlos. Se arrastraban por sí mismos sobre la tierra. Se movían, se arrastraban por una fuerza diabólica, mientras el fuego seguía quemándolo y el pastor danzaba alrededor de los libros. Cuando todos los libros quedaron reducidos a ceniza, entonces dije: sí hay un Dios más grande que Satanás, sí hay un Cristo más grande que los demonios. Dale ese aplauso de alabanza a Jesús. No hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios más grande que nuestro Dios. Mi Dios es grande. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces me dijo el pastor Paniagua: vamos al altar del templo y no te dejaré ir hasta que Dios te haya libertado. Toda aquella noche, el siguiente día sin probar agua, la siguiente noche, el siguiente día: pastor, ¿cuándo me voy? Hasta que Dios te liberte. Nunca había ayunado 2 días, 3, 4 días sin probar agua en el templo, hermano. En la 5ª noche no aguanté más y me tiré así sobre el entarimado. De pronto Dios me dio un éxtasis y fui trasladado en el espíritu al cuarto de la casa de mi padre, lugar donde Satanás me había perturbado 10 noches después de aceptar a Cristo. Comencé a sentir que alguien se mecía en una hamaca en la sala de la casa. Oí una voz que me dijo: levántate, aquí hay una lámpara, ve, alumbra, para que conozcas al demonio que te ha perturbado. Nunca olvido cuando tomé la lámpara, fui y enfoqué sobre la hamaca. Me harían falta palabras para explicar a aquel demonio. Era un gigante del infierno. Tenía más de 3 metros de estatura que el demonio. Su piel era más morada que azul. Todo estaba como bañado en aceite de pies a cabeza. No tenía ni un tan solo cabello en la cabeza, aquel demonio horrible. Tenía pechos como de mujer grandísimos. Y en aquellos horribles brazos el demonio tenía un niño bien hermoso, como de 2 años de edad. Y el niño estaba alimentándose de los pechos del demonio. Y mientras yo veo la escena, la voz me habló y me dijo: hay unas rocas a tus pies, arrójalas contra ese demonio. Y vi que había unas rocas y tomé una. Cuando tomé una roca me quedé con ella en la mano. En el momento en que la iba a arrojar sobre aquel demonio, él dio un salto inmenso y dejó al niño llorando solo en la hamaca. La voz me habló y me dijo: esas rocas representan el poder del ayuno y el poder de las oraciones que has hecho. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Aleluya. Jesucristo dice en su palabra: hay demonio que no sale si no es con oración y ayuno. Cuando vuelvo de aquella experiencia, llorando, le conté al pastor Paniagua: hermano, el pastor parecía loco a medianoche en el templo, lloraba, gritaba, corría, brincaba, levantaba las manos y me decía: dale gloria a Cristo, ya eres libre, ya eres libre, mi Señor te ha libertado, las cadenas han sido rotas, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. Ponte de pie y dale ese aplauso de alabanza a Jesús. Ponte de pie y dale ese aplauso de alabanza al Cristo de la gloria. ¡Aleluya! Te adoramos, Señor.
Te adoramos, Señor. Fue así como Cristo rescató mi vida de las tenebrosas prácticas del satanismo. Levante la iglesia su mano derecha al cielo en señal de victoria. Mantén tu mano levantada. En el nombre de Jesús de Nazaret, venimos contra toda atadura del diablo. Venimos contra todo ligamento de impiedad. Venimos contra toda fuerza maligna, contra todo maleficio, contra todo hechizo, contra toda fuerza de los demonios. Ahora, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, trae liberación. Aquí hay personas con las que Dios está tratando. Aquí hay personas que deben hacer un pacto nuevo con Dios, que deben renovar sus votos espirituales con Dios. Aquí hay personas que saben que hay algo en su vida, que hay alguna área en la cual deben ser ministradas, y esa área debe ser entregada al Señor. La iglesia mantenga su mano levantada. Habrá una persona que quiera venir al altar. Habrá una persona que quiera venir al altar. Quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Joven, señorita, caballero, señora, con usted está tratando el Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Iglesia, estemos orando. Estemos orando. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sienta la gloria de Dios. Tu vida no vuelve a ser la misma después de esta noche. Tu vida no volverá a ser la misma después de esta noche. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Cualquier atadura se rompe hoy por la sangre del Cordero. Cualquier ligamento de maldad se rompe hoy por la sangre del Cordero. Traiga a ese amigo al altar. Ven al altar en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Ven al altar en el nombre de Jesús. Queremos orar por ti. Queremos orar por tu vida, por tu casa, por tu hogar, por tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio. Queremos orar por tu vida hoy. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Él tiene poder para libertarte de las drogas. Él tiene poder para romper esas ataduras de alcoholismo. Él tiene poder para libertarte del lesbianismo, del homosexualismo. Jesús tiene poder para sacarte de la brujería, de la hechicería, de la santería. Cristo está aquí. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Glorifícate, mi Cristo amado. Glorifícate, Señor amado, hoy. Usted que vino al altar, no tenga temor alguno. Repita conmigo una corta oración. Ore conmigo así. Confiéselo. Señor Jesús, en este momento vengo a ti, creyendo en mi corazón, confesando con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz, que derramaste tu sangre para limpiarme de todos mis pecados. Ahora, Señor, vengo a ti y por el poder de tu sangre, límpiame de todo pecado. Limpia mi conciencia, regenera mi alma, limpia mi mente, limpia mi corazón. Escribe mi nombre ahora en el libro de la vida. Ahora, Señor Jesús, rompe toda cadena, todo ligamento que me ata. Hoy vengo a ti y renuncio, rechazo a toda práctica de pecado que en mi vida pasada haya hecho consciente o inconscientemente. Ahora, Señor, cúbreme con tu sangre,
Límpiame en tu sangre. Rompe toda atadura. Hoy levanto mis manos al cielo y confieso que soy libre. Soy libre. Soy libre. Soy libre. En el nombre de Jesús me declaro libre por el poder de tu sangre. Ahora, Señor, guárdame del devorador. Protégeme en el hueco de tu mano. Te ruego por mi familia. Te ruego por mi casa. Cúbrela en tu sangre. Reprende todo espíritu de demonio. Reprende todo espíritu de muerte. Y hoy me declaro libre. Soy libre. En el nombre de Jesús. Soy libre. Adore a Dios un momento. Adore a Dios. Adora a Dios.